Bueno, buenas tardes a todos los chicos de Historia y Política de la Educación Argentina. Lo prometido es deuda. Le había dicho que iba a hacer un videito sobre la formación del Estado y para esto íbamos a tomar a Oxlack y también sobre la etapa aluvional de José Luis Romero. Así que empecemos. Hay que tener en cuenta que Oxlack es un autor bastante citado para debatir la formación del Estado Nacional Argentino y la formación de los estados latinoamericanos. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que Oxlack, si bien define el Estado y la nación y el Estado concebido con sus dos formas, la primera forma como organización social y la segunda forma como un conjunto de instituciones, lo que deja bien en claro es lo siguiente, que la nación, por un lado, y el Estado por el otro, ¿no es cierto?, tienden a confluir en su proceso de gestación, de formación, de consolidación. Aunque esto sí, los dos no van siempre de la mano, como en el caso latinoamericano, sino que están desfasados en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo determinado, si ese grupo de organización social, puede tener condiciones de estaticidad, pero no llegar a ser un Estado hasta que obtenga esas cuatro formas de estaticidad. Bien, no es lo mismo hablar de estaticidad que de Estado, ¿de acuerdo? Pero sí nos dejan claro que nación y Estado, y en este caso Estado y nación, son parte de un mismo proceso. Pueden estar desfasados, sí, obviamente, pero definitivamente son dos conceptos que van muy unidos. Otra cuestión que habla Oxlack de cómo se gestó el proceso de formación de los estados latinoamericanos en base a dos conceptos, ¿sí? El concepto de orden y progreso, todo esto bajo la influencia del positivismo. Bien, ¿qué es el positivismo? Es aquella postura filosófica que siempre apuesta al progreso indefinido, ¿sí? Con una historia lineal. Bueno, ya lo vamos a ver en clase, en definitiva. Pero de alguna forma, en la década de 1880 aproximadamente, este positivismo tuvo mucha gente los escuchó y le hizo caso. Da el ejemplo de orden y progreso, este concepto de orden y progreso, o este lema de orden y progreso, se implementó bastante bien en Brasil. Mientras que para Argentina, más allá del orden y progreso, los lemas de esa generación fueron los de paz y administración. Bien, esta paz se conseguía a través del orden de alguna forma, y la administración de alguna manera iba a garantizar ese progreso. Bien, pero para esto, ¿no es cierto?, el Estado en su primer momento se hizo o acudió a muchas herramientas en sí para poder consolidarse. Una de ellas, por ejemplo, es el ejército, y la otra, una parte simbólica, si se quiere, de escuela. Así que bueno, eso es más o menos para definir lo que trabaja, o en todo caso lo que nos plantea Oxlack en ese texto, que es un texto bastante complejo, denso, ¿sí? Y bueno, vamos terminando ahí, no nos mareemos más, y es eso lo que quería plantearles. Pasamos a Romero. En este caso, ustedes ya en la materia de historia argentina y latinoamericana habían trabajado con Romero y habían visto su forma de periodización, que es en etapas, ¿sí? Y la última periodización para Romero, que trabaja en su libro Breve Historia de Argentina, es la etapa aluvional. ¿Qué plantea Romero en esa etapa aluvional? En esa etapa aluvional, Romero justamente va a hablar de la modernización, del proceso de institucionalización. Otros autores hablan también de cómo cambió de ser una república de hombres a pasar a una república de las instituciones. Bien, pero Romero, más que nada para definir esta etapa, toma las características sociales del periodo y la define aluvional por
las distintas corrientes y grupos sociales que existían en el territorio argentino, desde criollos, gauchos, indios e inmigrantes, que en definitiva terminan siendo el grupo más nutrido y numeroso que llega hacia la Argentina. ¿Qué se da en esta etapa aluvional? Bueno, ya tenemos ese proceso de formación de Estado ya dentro de todo consolidado. Tenemos una economía que se va a hacer fuerte en todo el territorio argentino, con los límites bien definidos, una sola moneda circulando por todo el territorio nacional. Tenemos un ejército fuerte, capaz de combatir a los distintos caudillos que todavía siguen existiendo. En esta etapa aluvional también se dieron las grandes conquistas, entre comillas, o la conquista del desierto, la conquista del Gran Chaco, entre otras, la expansión del sistema capitalista dentro del territorio nacional argentino, la modernización en cuanto a infraestructura con el tendido de vías férreas, la gran inmigración. Tenemos un periodo que es bastante en lo político muy conservador, bien, bastante conservador, pero liberal en la parte económica, con un modelo agroexportador que está muy floreciendo, ¿sí? El lema del momento va a ser la Argentina como el granero del mundo. Y también tenemos dentro de esta etapa aluvional la formación de nuestro sistema educativo nacional, que es lo que nos interesa a nosotros en el análisis desde ya, ¿sí? Ese es el contexto en el cual va a surgir nuestro sistema educativo nacional. Bueno, retomando, ¿sí? En medio de todo este contexto va a surgir nuestro sistema educativo nacional con dos grandes hitos en el 82, con el Congreso Pedagógico Nacional, y producto de este Congreso Pedagógico Nacional, más adelante vamos a tener la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, que va a regular y va a guiar, en definitiva, los lineamientos básicos de nuestro sistema educativo nacional. Esto no quiere decir que las provincias en tiempos atrás no tuviesen algún tipo de sistema educativo, no, sí. Había regulaciones provinciales, pero de a poco esta ley de educación se va a ir tomando como modelo en todo el territorio nacional argentino. No desde el 84, pero sí lo va a ir haciendo de forma gradual. Me olvidaba otra característica particular de esa época, ¿sí? Del tema intelectual de la generación del 80. También a tener muy en cuenta la generación del 80 con su proyecto de nación muy definido, con las ideas de progreso y orden, ¿bien? O en ese momento de paz y administración. Así que bueno, quedaba pendiente este videito y les recomiendo que lean, o en este caso que vean en el grupo de WhatsApp los dos videos y los dos links que anexé, que tratan exclusivamente del surgimiento del sistema educativo nacional, y puedan hacerme algún tipo de guía de observación en cuanto a los mismos. Por mí es todo, les deseo que tengan una linda semana y ya volveremos después de Pascua con otro tipo de actividad, pero siempre siguiendo el análisis del sistema educativo nacional. Así que nos vemos.